Bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos de mi capítulo favorito del libro Esta ciudad entre nosotros. ¿Qué harías si descubres que tu profesor de literatura lleva en su cuerpo uno de los secretos más oscuros de la humanidad? Hoy te voy a contar sobre el capítulo 4 del libro Esta ciudad entre nosotros, titulado A1753. Hasta ese punto de la obra parecía que la historia solo trataba de dos jóvenes que intentaban alcanzar sus metas, investigando todo lo que podían para poder sacar su 5 y recibir su beca en Berlín. Pero a este punto la historia toma un giro drástico, ya que Bruno se toma un tiempo para descansar e ir a visitar la tumba de su padre. Mientras tanto, Adelaida aprovecha el tiempo y va a visitar al profesor Eisen para poder sacar más información para su ensayo. Bueno, aquí viene la parte más importante, porque el capítulo se llama A1753. Vamos a tener en cuenta que Adelaida grabó toda su conversación en un cassette para luego pasársela a Bruno. Gracias a esto podemos entender mucho mejor la historia del profesor Eisen y de por qué el capítulo se llama A1753. Gracias a toda la información que Adelaida logra sacarle al profesor Eisen, podemos descubrir que el profesor Eisen es uno de los sobrevivientes del Holocausto. También descubrimos que hubo un hombre que era los que ayudaban a los alemanes a comunicarse con las otras personas que estaban en el campo de concentración. Esta persona le dijo a Eisen que sus padres se encontraban en la lista de ejecutados en la cámara de gas. Eisen nos cuenta que de tanta rabia que sintió, descargó toda su furia con él. Nos dice que el hombre permitió que lo golpeara a pesar de que era un hombre de por encima de los 60 años y que estaba flaco y pálido. Casi al final del capítulo se nos revela que A1753 no es un simple número, sino que es el número tatuado que tenía el hombre en el brazo. Estos números se les tatuaban ya que al quitarle las ropas a los cadáveres era muy difícil diferenciarlos, así que tatuaron esos números. Lo que más me gusta del capítulo y porque es uno de mis capítulos favoritos es porque en ese solo capítulo se nos da muchísima información importante para tener en cuenta en la obra. Además, también el autor nos cuenta una historia muy interesante sobre el Holocausto. I am the one and only Pebble.